sobrenatural, Espíritu Santo de Dios, papito lindo. Sigue libertando, sigue restaurando, sigue sanando. Espíritu Santo de Dios, ayúdalo a estar en un solo sentir, Espíritu Santo de Dios, Padre amado, porque no queremos estar desunidos, Padre eterno. Aquí venimos a unirnos, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, Señor, que tu presencia fluya en este lugar, Espíritu Santo de Dios, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Glorioso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos, mis queridos hermanos, a estar meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar escuchando un consejo de parte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Amén. Vamos a ubicarlo en el libro de Santiago. Vamos a ver qué nos habla el discípulo de Dios. ¿Qué consejo lo da esta noche el apóstol Santiago a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Y lo ubicamos en el libro de Santiago 1, versículo 12. Un versículo muy conocido por la iglesia, un versículo muy meditado por cada uno de vosotros que leemos estas benditas escrituras, que lo instruimos cada día, que lo capacitamos nosotros para entender el propósito de Dios con cada uno de vosotros. Glorioso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret para destruir toda obra de las tinieblas, toda obra de la maldad. Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, yo te doy honra, yo te doy gloria, yo te doy alabanza, porque eres digno, eres merecedor, Espíritu Santo de Dios. Paséate en este lugar, Padre amado, derrama de tu presencia, derrama de tu poder, Espíritu Santo de Dios. Aquí está tu remanente, tu pueblo, papito lindo, esta pequeña manada, Padre eterno, Señor, que cada día se esfuerza, papito lindo, Señor, a venir a escuchar, Padre amado, Señor, tu palabra, bendito Rey de Gloria, Padre Santo, háblanos, Padre, conforme su voluntad en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Detenemos, mi hermano. Gloria a Dios. Libro de Santiago 1, versículo 12 hasta el 15. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, un solo Dios. Amén. Y dice, soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermano mío, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de avaricia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Bendito es el nombre del Señor, Padre eterno, que tú lo hizo nacer de nuevo por tu palabra. Mi Rey amado, mismo nacido, papito lindo, de nuevo, somos nueva criatura. Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, glorifícate en esta noche, Padre amado, paséate, Rubio de Galilea. Espíritu Santo de Dios, toma control y el dominio de principio a fin. Padre amado, Señor, Espíritu Santo de Dios, habla a través de mí, Espíritu Santo
Santo de Dios, Rey de gloria, conforme a tu voluntad en gloria, Espíritu Santo de Dios, habla mi vida primeramente, Padre eterno, a la vida de mis hermanos, papito lindo, Rey de gloria, ciencia, sabiduría, conocimiento de lo alto, te pido, bendito Rey de gloria, Padre Santo, Señor, atamos y reprendemos todo lo que se quiera mover, interponer, papito lindo, Señor, toda oposición extraña, papito lindo, Señor, Padre, en contra de tu palabra que sea predicada. Espíritu Santo, Rey de gloria, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que sea usted tomando el control del dominio, Padre, poniendo palabra en mis labios para que tu nombre sea glorificado, Espíritu Santo de Dios, y te doy siempre la honra, la gloria y la alabanza porque eres digno, merecedor. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Glorioso es el Padre. Bueno, mis queridos hermanos, como le dije, vamos a estar meditando en esta hermosa palabra, en estos versículos del 12 al 14 o al 15. Una palabra tan maravillosa que lo habla el apóstol Santiago, siervo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este varón de Dios que los aconseja a nosotros, los habla a nuestra vida. Lo que pasa, lo que acontece a nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos. Pero como nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que unos son las pruebas, otras son las tentaciones. Hay pruebas que el Señor realmente lo permite pasar nosotros por esas pruebas para nosotros poder realmente ser edificados, ser restaurados. Hay tentaciones realmente que son diferentes. Las tentaciones sabemos que vienen del mundo, que viene del príncipe de este siglo. Sabemos que nosotros tenemos que diferenciar cuál es la prueba que estamos pasando, si es una prueba de parte de Dios o estamos siendo nosotros probados por nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia forma de vivir. Por eso tenemos que tener en cuenta, vamos a diferenciar bien cuando realmente uno es probado por parte de Dios y cuando es probado por parte del enemigo. Tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces nosotros no diferenciamos realmente cuando estamos siendo probados por Dios o realmente por la propia manera de vivir de nosotros. Y dice el apóstol Santiago en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, dice el varón. Cuando habla de varón, habla de mujer también. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Usted sabe, mis queridos hermanos, cuál es la tentación. Usted sabe realmente cómo estamos siendo tentados, por dónde viene la tentación, por dónde entra realmente la tentación. Y dice que es bienaventurado el varón que soporta, que es algo soportar, algo resistir, algo realmente que se haga valiente, realmente que no caiga en la provocación, que no caiga realmente en ese deseo realmente de agradar a uno mismo, de agradar a su carne, sino tiene que ser valiente, resistir, negarse a uno mismo. Es algo que realmente uno va a resistir, eso es soportar realmente la tentación. Un hombre bienaventurado, un hombre que resiste esa tentación, la prueba, realmente un hombre dichoso, un hombre realmente feliz, un hombre capaz realmente de resistir todo lo que venga a su vida, porque realmente sabe realmente cuál es su dirección, cuál es su camino, a dónde está enfocado, a dónde está su mirada. Y es un hombre bienaventurado porque confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no ha puesto la mirada, la confianza en el hombre, en su propia fuerza, sino sabe quién es que lo hace fuerte, quién es que lo hace resistente, quién es que lo ha llamado y quién es el que está con vosotros. Nosotros sabemos decir que más grande es el que está con nosotros que el que está afuera, que ahí nosotros tenemos que ver que a quién tenemos aquí adentro, que nosotros que pertenecía aquí adentro, el color tenía a nosotros aquí adentro esclavizado, ya salió, ya no habita en nosotros, ya no está en nosotros, y que el temor, el que habita aquí adentro, ese lo ha hecho fuerte, lo ha hecho resistente a través de la palabra, a través de la fe que nosotros tenemos, que el cielo ha llamado, que el cielo ha cogido. Nosotros somos más que vencedores, pero tenemos nosotros que aprender que así es necesario que nosotros vayamos a tener que
poner también de nuestra parte para poder resistir aquella prueba, para poder resistir aquella tentación. Depende también de nosotros, porque el Señor también nos llama a nosotros a hacer una parte que nosotros pongamos de nuestra vida. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí nosotros vemos una palabra maravillosa, una promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Y cuál es la corona de vida? Es nuestra salvación, es la vida eterna. Esa es la corona de vida que el Señor promete a los que lo aman, a los que resisten la tentación, la prueba. Nosotros podemos ver realmente cómo realmente en el Antiguo Testamento, cuando el Señor realmente lo probó a Abraham. Nosotros vemos cómo el Señor probó a Abraham su fe, su fidelidad, su confianza, si realmente creía en Dios o no creía. Nosotros vemos cuando el Señor lo prueba, le pone una prueba para ver realmente si Abraham obedecía, realmente si creía en su palabra, en su promesa que él le había dado, que iba a tener un hijo, que iba a ser realmente el padre de naciones. Pero cuando ve que el Señor le dice que le dé a su hijo Isaac, que se lo ofrezca en sacrificio, nosotros vemos realmente cómo el Señor le pone la prueba realmente a Abraham. Pero nosotros vemos este hombre lleno de convicción, lleno realmente de la confianza, lleno de la fe realmente que había depositado en nuestro Señor Jesucristo, porque él ya sabía los milagros que el Señor había hecho en su vida. Él le había prometido un hijo en su vejez, un hijo le había prometido que era su hijo la promesa. Él ya había hecho el milagro, el prodigio que había hecho en su vida, a pesar de lo que estaba ya él en avanzada edad con su esposa. Él había prometido su palabra, y desde ahí Abraham comienza realmente a direccionarse, a confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y él no se niega cuando el Señor le pide esa prueba realmente. Él lo que hace, obedece. Él lo que hace, va realmente a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y es ahí nosotros vemos cuando es una prueba de parte de Dios, porque si una prueba de parte de Dios, Dios va a estar ahí con nosotros. Dios no va a permitir que a nosotros seamos tentados o probados más de lo que podamos resistir. Sabemos nosotros lo que pasó, lo que aconteció con Abraham, que él no se negó, que él ofreció a su hijo, pero cuando estaba a punto de sacrificarlo, sabemos que vino el ángel de Jehová y le dijo a Abraham: no lo haga, porque el Señor ha visto tu fe, ha visto tu corazón, ha visto que temes a tu Dios. Así nosotros también, mi querido hermano, nosotros tenemos que ver realmente cuáles son las pruebas de Dios, cuál realmente acontece la prueba de Dios, que no es para muerte, sino para vida, sino para purificarte, para limpiarte, para sanar tu mente, tu corazón, para que sea tu fe realmente fundamentada en la presencia del Señor, para que no dudes, para que veas que el Señor te ha llamado y que el Señor está contigo, y Él es el que te va a respaldar en todo lo que Él te ponga a hacer, que no estás solo, que no te ha abandonado, que Él camina delante de ti como poderoso gigante. Y esa es la confianza, esa es la fe que se demuestra cuando nosotros creemos la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos que diferenciar, mis queridos hermanos, cuando estamos siendo probados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nosotros podemos ver como el Señor realmente lo probó a su siervo Abraham. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque confió en nuestro Señor Jesucristo, no dudó en la palabra del Señor, que si Él había dicho, Él había hablado y Él iba a cumplir su promesa. Y así nosotros tenemos que creer a esta palabra, porque esta palabra está escrita para nosotros, los creyentes, para nosotros realmente, los que meditamos en esta palabra no ha cambiado, no ha pasado. Esta palabra es la misma de ayer, de hoy y de todos los siglos. Este es el mismo Dios de Abraham que nosotros estamos predicando ahorita, que estamos alabando nosotros. Y es la promesa también para nosotros, no solamente para nuestro padre Abraham, el padre de la fe, sino para nosotros. Pero tenemos, mis queridos hermanos, que aprender nosotros diferenciar realmente cuando viene una prueba de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces decimos: estoy pasando prueba, estoy pasando lucha, no sé qué hacer. Entre más ore, entre más busca al Señor, más se me levanta el enemigo. Así yo tengo una hermana en carne y una hermana en Cristo que así me comienza a decir, así habla. Eso no, le digo, hermana linda, eso no pasa, así no acontece así. Eso no viene de parte de Dios. Cuando usted está pasando una prueba, una lucha, Dios le va a dar la victoria. Si Dios le va a ver la gloria, le va a que usted vea la gloria cuando usted
realmente le cree, confía en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vimos nosotros otro caso, en Génesis, en el libro de Génesis, cómo Eva fue tentada. ¿Y por quién fue tentada Eva? Ahí nosotros vamos a ver otro caso. Por eso les digo, tenemos que ver, diferenciar nosotros cuando estamos siendo realmente nosotros probados o tentados realmente por el maligno o por el Señor. Nosotros vemos cómo Eva realmente fue tentada, pero por el mal, por el perverso que la engañó, la hizo caer realmente. ¿Para qué? Para destrucción. ¿Por qué? Porque eso no venía de parte de Dios. Es así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Nosotros diferenciar, darnos cuenta cuando estamos pasando una prueba realmente de parte de Dios o estamos siendo probados por el enemigo, por la tentación, por nosotros mismos, por nuestra propia concupiscencia. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cómo realmente nosotros estamos viendo la manera de trabajar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos, que tenemos que aprender nosotros a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, que viene de parte de Dios y que viene de parte del perverso que los quiere engañar, que los comienza a alardear con pensamientos que no vienen de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu cuando nosotros estemos pasando eso, cuando nosotros sientamos una confusión, cuando nosotros no tengamos nosotros realmente ese conocimiento claro, si realmente estoy pasando esto de parte de Dios o por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy viviendo. Es donde nosotros tenemos que correr realmente a la fuente, sumergirnos en el río del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo y pedirle la confirmación, orarle, clamarle a Él, porque Él es que lo sabe todo, escudriña nuestra mente, de nuestro corazón, y Él es que lo va a dar respuesta, Él es que va a hablar a nuestra vida y Él lo va a hacer entender realmente que si lo que está pasando es parte de Dios, es necesario que pase, es necesario que acontece, porque tenemos que ser nosotros cambiados, transformados, moldeados nosotros. Recordemos que Moisés, para ser cambiado, realmente tuvo que pasar en el desierto, dificultades, cuantos problemas para realmente que el Señor lo moldeara, lo cambiara, lo transformara para poder sacar a su pueblo de Egipto. Lo hizo un hombre, dice, más manso de la tierra. Si el Señor conoce nuestro carácter, conoce nuestra vida, conoce nuestras habilidades, conoce lo que acontece el día a día en nosotros, y es necesario que nosotros entendamos que si estamos pasando una prueba de parte de nuestro Señor Jesucristo, es para purificarlo, para limpiarlo, para que nuestra fe realmente se afirme a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que nosotros darnos cuenta realmente bien y ir realmente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que lo muestre, lo revele realmente. Padre celestial, aquí estoy delante de tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. A Él tenemos que clamar, a Él tenemos que pedir, a Él tenemos que humillarlo para que Él realmente sea ayudándolo a pasar esa prueba o esa tentación que estamos pasando nosotros. Y así vamos a ser una persona bienaventurada nosotros, vamos a ser una persona dichosa, feliz, que vamos nosotros a recibir esa corona de vida, esa corona que el Señor ha prometido para todos los que le aman, dice la palabra del Señor. Es ahí cuando nosotros vamos a decir que realmente amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos estar siendo engañados. Nosotros tenemos que ver realmente si tenemos ese amor de Cristo, ese amor que ha depositado en nuestro corazón para amarlo, un amor incondicional, dejado todo por Él. Es ahí donde nosotros, mis queridos hermanos, yo escuchaba un predicador que dice, mi querido hermano, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza. No lo podemos evitar porque Él vuela por encima de nosotros, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Eso lo podemos evitar. No podemos nosotros permitir que un pájaro venga a hacer un nido en nuestra cabeza y que se aloje, que viva ahí en nuestra cabeza. Es así que nosotros vemos, nosotros que tampoco no podemos evitar, mi querido hermano, que vengan las tentaciones, que vengan los malos pensamientos, que vengan realmente los dardos del enemigo. No podemos evitar porque eso va a andar viniendo en nuestra mente, pero sí podemos nosotros evitar que se alojen en nuestra mente, que se metan realmente en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar, mis queridos hermanos, orándole al Señor, clamándole, pidiéndole, revistiéndolo con sus armaduras espirituales. Es una forma que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo podemos nosotros desechar toda acechanza, toda trampa, toda tentación del enemigo? Realmente nosotros
sacando eso de nuestra mente. Eso sí lo podemos evitar, mis queridos amigos, porque no le puedo negar, no le puedo mentir, y ustedes lo saben también. Se vienen malos deseos, malos pensamientos, malos recuerdos, se vienen tantas cosas en la mente. No lo podemos evitar, no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que eso se aloje, que eso se meta aquí, que se grabe aquí, que se quede guardado. Eso sí lo podemos evitar, porque sabemos las armas que tenemos, que no son carnales, sino poderosas en Dios, que lo ha dado para derribar toda fortaleza del enemigo. Y sabemos cómo luchar nosotros, sabemos cómo defenderlo nosotros, sabemos nosotros cómo poderlo hacer retroceder el enemigo, porque como dice el libro de Santiago, el 7 y el 8, dice: resistid al diablo y huirá de nosotros. Tenemos que resistirlo, las pruebas, la tentación, lo que se venga, tenemos que resistir, y eso va a huir, eso va a desaparecer, porque va a estar ahí, pero va a ver que no tiene cabida, va a ver que no puede entrar, que nosotros no le damos la oportunidad, que nosotros lo entretenemos con eso, y él va a huir, va a retroceder. Pero ahí donde nosotros tenemos que ver cómo hacemos eso, cómo sucede eso. Nosotros tenemos, dice el 8, que acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Y si nosotros lo acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros, ¿quién va a poder contra Dios? Tenemos el poder, tenemos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo para poder resistir a toda prueba, a toda tentación de parte del enemigo. Es ahí donde nosotros tenemos que estar realmente, mi querido hermano, fundamentados nosotros en la roca. Sabemos quién es nuestro socorro, quién es nuestro auxilio, quién es nuestra esperanza, quién es nuestro refugio. No podemos refugiarlo en la autoridad, no podemos refugiarlo en el vecino, tenemos que refugiarlo en el Cristo de la gloria, porque es Él realmente nuestra esperanza y nuestro socorro, es nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar a resistir toda prueba y toda tentación, mis queridos hermanos. Eso es lo que nosotros podemos ver, el versículo 12, si nosotros lo meditamos, si nosotros realmente lo ponemos a estudiarlo realmente, desde el 12 hasta el 14, nosotros vemos cómo el Señor habla a nuestra vida realmente, cuáles son las virtudes que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes de nosotros, cuáles son las facultades, cuáles son nuestras armas que el Señor ha dado para ser más que vencedores, para nosotros resistir las pruebas y la tentación, para nosotros alcanzar la vida eterna, para ser coronados nosotros esa corona incorruptible. Nosotros, si meditamos realmente en esta palabra, vamos a tener ese concepto de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tiene guardado para nosotros, lo que Él realmente lo ha prometido para cada uno de nosotros, pero depende realmente de nosotros que resistamos a la prueba, que resistamos a la tentación. Nosotros vemos que no podemos realmente, mi querido hermano, estar nosotros caducando en dos pensamientos. Tenemos que estar afirmados realmente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice: gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria a Dios. Vemos nosotros el versículo 13 lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Algo que nosotros podemos ver, que podemos entender, que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estamos siendo nosotros tentados, no podemos decir nosotros que estamos siendo tentados por parte de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es la prueba, como le dije antes, y otra cosa es la tentación. Nosotros sabemos de quién viene la tentación. Como le dije antes, ¿quién fue el que tentó a Eva? La tentó Satanás, que Dios lo reprenda en esta hora. Pero la prueba que el Señor le puso a Abraham fue una prueba de parte de Él, para hacerlo conforme a su corazón, conforme Él quería que caminara delante de la presencia del Señor. Pero nosotros no podemos decir que estamos siendo tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Él no lo puede tentar a nosotros, porque Él lo conoce, lo creó. Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo permitió que su Hijo sea tentado aquí en la tierra.
Él no permitió realmente que fuera tentado, porque Él sabe que realmente nosotros vivimos en una carne pecaminosa y que no vamos a resistir. Por eso dice que Él no es tentado por el mal, ni Él permite que nosotros seamos tentados. Por eso nosotros tenemos que ver cuando el pueblo de Israel dice que realmente tentaba, dice al Señor, para que le dieran lo que ellos querían, que ya se habían cansado, hostigado de comer aquellas comidas que comían maná del cielo. Ellos querían comer carne y lo tentaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que Él no puede ser tentado, que ellos mismos se estaban tentando por lo que ellos hablaban, por lo que ellos pedían. El Señor los complacía con lo que ellos pedían, pero una tentación de ellos mismos que tenían. Nosotros dice en el libro de Hechos 5, versículo 19, que cuando Ananías y Zafira dice que tentaron al Espíritu Santo de Dios. Lo que pasó, lo que aconteció cuando uno realmente es tentado, dice, tienta al Espíritu Santo. Sabemos que nosotros no podemos tentar al Espíritu Santo, ni Él tampoco lo va a tentar a nosotros. Nosotros tenemos que ver realmente lo que pasa, lo que acontece en nuestra vida, por qué estamos siendo tentados nosotros, qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida, que lo dejamos llevar por la tentación, lo dejamos llevar por la debilidad de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra propia concupiscencia, como dice el versículo 14. Nosotros tenemos que ver, porque cuando estamos siendo tentados, ¿por qué estamos siendo tentados? Porque nosotros estamos siendo atraídos. Y cuando nosotros estamos siendo atraídos, cuando lo entretenemos en algo, cuando lo enfocamos en algo, cuando estamos mirando en algo, cuando estamos pensando en algo, estamos entretenidos en algo, y ahí viene la tentación realmente para nuestra vida. Pero porque nosotros lo detenemos, nosotros lo distraemos en esas cosas. Escuchamos un predicador que dijo que el Señor dice en su palabra en el libro de Mateo que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Pero dice en un singular, no lo dice a nosotros que cortemos la mano, sino que la escondamos de hacer lo mal. Que nosotros vemos que esta mano está haciendo algo mal, que la escondamos, que no la saquemos. Que si un ojo dice ocasión de pecado, que lo saquemos. Pero no está hablando que nosotros lo saquemos y lo quedemos nosotros tuertos con un ojo. No, está hablando que nosotros lo saquemos de ese lugar, que los enfoquemos de lo que estamos mirando, porque a veces nosotros estamos mirando nosotros una y dos y tres y cuatro veces nosotros cosas que no podemos mirar, cosas que no podemos dirigir nuestra mirada, nosotros cosas que tenemos nosotros que desviar nuestra vista. Nosotros cuando vayamos por la calle, cuando vayamos por cualquier lugar, nosotros tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, pero nosotros tenemos que, si ya vemos unas veces a lo que no debemos, no agradable a nuestros ojos, nosotros no tenemos que mirar más, nosotros tenemos que mirar para otro lado, desviar nuestra mirada. Pero hay aquellos que nosotros estamos mirando una y dos veces, nosotros que estamos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra mente, estamos imaginando nosotros otras cosas. Ahí cuando nosotros los entretenemos, y cuando nosotros los entretenemos, mi querido hermano, vamos a ser seducidos, vamos a ser seducidos por el pecado, vamos a ser engañados, porque nosotros vimos abierto una puerta realmente a la tentación, porque sabemos nosotros quién es el que anda detrás de nosotros, el que lo anda vigilando y ve la mínima oportunidad que nosotros lo estamos distrayendo, que nosotros realmente estamos nosotros dándole cabida a ese pensamiento. Él va a entrar por ahí y es ahí donde Él lo va a seducir, Él lo va a engañar, Él realmente lo va a venir con las tentaciones que a uno le agrada, que a uno le ha complacido, porque Él lo conoce. Nosotros salimos de allá, nosotros lo escapamos de la garra de Él, y es ahí que Él conoce nosotros nuestras debilidades y por ahí nos va a venir a tentar. Por eso nosotros tenemos que aprender nosotros que esa tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él los tienta a nosotros. Nosotros tenemos que ver que quién es el que los tienta a nosotros a caer, a nosotros realmente a dejarlo llevar por la seducción. Nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos, cómo realmente tenemos que andar, cómo realmente nosotros tenemos que vivir. Nosotros no tenemos, dice la palabra del Señor, que apartarlo ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que realmente reconocer a nuestro Señor en todo nuestro camino, porque Él es el que endereza nuestra vereda. Si
si nosotros lo reconocemos en todo camino, nos va a guardar de toda tentación que nosotros estamos pasando todos los días, porque andamos nosotros en la calle, andando por diferentes lugares, se nos vienen recuerdos, se nos vienen pensamientos, pero sabemos quién es el que anda con nosotros, quién es el que camina con nosotros, quién es el que lo guarda a nosotros, y sabemos que si Él anda con nosotros, si Él camina con nosotros, nosotros no vamos a rebalar, no vamos a caer en la provocación, en la tentación del enemigo. Es para eso que nosotros tenemos que realmente saber cuándo viene la prueba de parte de nuestro Señor Jesucristo y cuándo viene la tentación de parte de quien viene. Por eso nosotros tenemos que resistir, dice la palabra del Señor, y huirán esas tentaciones de cada uno de nuestra vida. Pero a veces nosotros nos resistimos, nos opusamos, nosotros comenzamos a decir: no, usted sabe que somos débiles, usted sabe que vivimos en la carne, usted sabe que hay muchas tentaciones, usted sabe que la verdad que somos débiles porque vivimos en la carne, que vivimos en una carne pecaminosa que va a ser deseos, pasiones. Dice que Elías sufría pasiones desordenadas como la nuestra, pero dice que resistía, dice que soportaba, dice que se negaba, dice que no las complacía. Ese es el problema de nosotros los cristianos, que a veces nosotros no la resistimos, que a veces nosotros no nos paramos firmes, que a veces nosotros nos dejamos llevar por ese deseo, por esa pasión, porque le vimos nosotros abierto la puerta a la seducción, nosotros le hemos dado cabida realmente a eso. Pero cuando es un hombre de Dios, un hijo de Dios, sabe lo que hace, sabe dónde tiene que ir, como Elías, él sabía dónde tenía que ir, él sabía dónde estaba su socorro, su fortaleza, él sabía quién nos podía ayudar a pasar esa prueba, esa tentación que estaba pasando, porque no era de parte de Dios. Así nosotros tenemos que saber también nosotros a dónde ir, a dónde refugiarnos nosotros, a quién clamar para que realmente nos ayude a levantarnos, a pasar esa prueba, esa tentación que realmente estamos pasando nosotros, porque nosotros lo vimos distraído, porque nosotros le vimos realmente abierto una puerta a esa seducción, a esa distracción. Cuando el hombre se distrae, mi querido hermano, claro que somos presa fácil para ser engañados, para ser seducidos. Dice la gente afuera, dice: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y si nosotros lo entretenemos también, vamos a ser presa fácil para ser engañados, para ser seducidos, para ser tentados por el mal. No por el bien, sino por el mal. Tenemos que tener mucho en cuenta lo que está pasando, aconteciendo en otros postreros tiempos. Nosotros lo que vivimos día a día, cómo se mueve el enemigo, cómo anda realmente ese perverso. Dice: como león rugiente, viendo a quién destruir y a quién devorar. Él no anda por lo de afuera, mi querido hermano. Él anda por la iglesia, él anda por lo que venimos aquí a congregarnos, porque lo que conocemos la palabra. Él quiere derribar a nosotros, él quiere destruirlo a nosotros, por nosotros el que ande. Por eso nosotros tenemos que resistir para que Él huya de nosotros. Nosotros tenemos que diferenciar cuando estamos pasando realmente una prueba por parte de nuestro Señor Jesucristo y cuando estamos siendo tentados por el mal. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta en nuestra mente, en nuestro diario vivir realmente, que vamos a pasar eso, que va a venir eso, que va a acontecer eso, que no estamos libres nosotros, que si hoy día ganamos la batalla, que si hoy día tuvimos en victoria, mañana vamos a tener una lucha más grande. Nosotros mañana el enemigo nos va a hacer la guerra más grande a nosotros, va a tratar de meterse por cualquier lado, utilizar a cualquier persona para hacerlo la guerra, para hacerlo caer, para destruirle, pero no tenemos que darle nosotros la oportunidad, ni siquiera una mínima oportunidad, porque Él nos juega a ser diablo, mi querido hermano. Él ha venido a vengarse de la creación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos presentamos delante de la presencia del Señor. Eso pasa, mi querido hermano, cuando nosotros estamos siendo tentados por el mal, porque Él realmente ve si el hermano no está hablando, si el hermano no está congregando, si el hermano no está realmente delante de la presencia y no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros sabemos, nosotros que nuestra vacía tiene que andar llena realmente de la presencia del Señor, porque si estamos llenos del Señor, todo lo que venga va a rebalar, todo lo que llega en nuestra vida se va a ir, porque no tiene cabida, no tiene espacio, porque la presencia del Señor nosotros tiene que estar de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, para nosotros no ser tentados por el mal. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que comprender, como dice el versículo
14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice, nosotros miren, esperemos un ratito ahí, dice, cuando uno es atraído y seducido, nosotros hagamos una imaginación. Cuando el cazador va a cazar a un animalito, a una presa, ¿cómo el cazador va? El cazador va primero a distraerlo, primero lo distrae y después lo engaña, lo seduce para atraparlo, para poderlo atrapar él. Así el enemigo con nosotros primero lo que hace es distraerlos nosotros, tenerlos entretenidos, y ahí cuando estamos entretenidos lo comienza a seducir, lo comienza a entrar en nuestra vida, comienza a andar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire, eso es lo que le acontece a uno cuando realmente se distrae, cuando realmente es seducido por el mal. Entra realmente ese pecado en nosotros, y estando dentro de nosotros dice que da a luz el pecado, y el pecado lo conduce a uno a la muerte física y a la muerte espiritual también. Nosotros tenemos que cuidarlo realmente de ser distraídos nosotros, de ser seducidos por el maligno, porque los quiere cazar, así como el cazador caza a su presa, así él los quiere cazar a nosotros, pero primeramente quiere entretenerlos, quiere seducirlos a nosotros, pero tenemos nosotros que ver, nosotros estar atentos para no ser distraídos, no distraerlos. Nosotros tenemos que realmente estar realmente metidos en la presencia del Señor. Nosotros vemos a cuántos hombres realmente usados por Dios por distraerse, por realmente dejarse seducir, lo que le pasó, lo que aconteció. Hombres realmente usados grandemente por nuestro Señor Jesucristo, hombres escogidos por Dios, pero se dejaron entretener, se dejaron seducir. Es ahí donde nosotros tenemos que tener ese concepto en nuestra mente. Vemos como el rey David se dejó seducir, se entretuvo realmente él, y cuando se entretuvo fue seducido. Nosotros vimos cuando Sansón también se dejó seducir realmente por Dalila. Nosotros vemos lo que pasó, los acontecimientos, no importa el poder que le haya dado el Señor, como le haya usado el Señor, pero terminó destruido. Es ahí donde nosotros tenemos que ver que no podemos nosotros entretenerlo para que el enemigo no nos seduzca. Nosotros tenemos que estar siempre conectados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no ser seducidos, no ser tentados nosotros por el mal, porque es el que día a día te pone realmente las trampas para que tú caigas, te quiere destruir, te quiere devorar, quiere que tú realmente retrocedas, que tú no sigas. Es ahí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, si lo que estoy pasando realmente es por parte de Dios, o es porque yo me he distraído, porque realmente el enemigo me está seduciendo, las cosas del mundo me están seduciendo, lo que me encantaba, me agradaba antes, me están seduciendo. Estoy volviendo realmente a lo de antes, estoy volviendo realmente a lo pasado, me estoy dejando entretener, seducir porque lo me agradaba antes. Es ahí tenemos que darnos cuenta realmente y volvernos nosotros realmente a la presencia del Señor, para comenzar a pedirle, a clamar, que sea Él ayudándolo a ser fuerte, a resistir, a ser valiente, para que el pecado realmente no venga a destruir nuestra vida, a nosotros física y espiritualmente. Y dice el versículo 15, entonces, el 16, perdón, amados hermanos, lo que dice el apóstol Santiago, como lo habla a nosotros, amados hermanos míos, dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de avaricia. Mire, de donde nosotros sabemos que tienen que venir buena dádiva. Todo don perfecto dice que viene de arriba de lo alto, de nuestro Padre, del Padre de las luces, viene todo don perfecto, porque Él no hay mudanza, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por todos los siglos. Él es el mismo Dios que alabaron nuestros padres y que nosotros lo alabamos ahorita. Tenemos que ver que todo don perfecto, toda dádiva, viene de lo alto del Padre de las luces, que Él es realmente el que desciende a nosotros para que nosotros
nosotros no caigamos nosotros en esa provocación, en esa tentación del enemigo. Es ahí donde nosotros vemos que del Padre de las luces es el que viene realmente. Dice, en él no hay mudanza, no hay mudanza ni sombra de avaricia, de engaño, de mentira, de falsedad. Él no cambia, Él no cambia, Él no va a transformar su palabra, Él no va a transformar realmente su mensaje que quiere hablar para nosotros. En Él no hay sombra, dice, de avaricia. Él no cambia, Él mismo sigue siendo el mismo Dios. El 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Algo tan maravilloso que nosotros tenemos que ver, que de dónde lo hizo nacer el Señor a nosotros. Lo hizo nacer por esta palabra de verdad. Lo ha hecho nacer, lo ha hecho nueva criatura, porque nosotros hemos creído, confiado en esta palabra que es Espíritu, esta palabra que es de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y digna de ser recibida por todos nosotros. Nosotros la hemos recibido, tenemos que creer en esa palabra, que esa palabra ha hecho nacer de nuevo, y tenemos que permanecer en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo ha cambiado, lo ha transformado, el que lo ha hecho nacer a nosotros en la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Algo tan lindo, tan maravilloso, que es una primicia realmente. Es lo mejor que uno puede sacar de su cosecha, de sus bienes, de lo que tiene. De cuando un animal comienza a dar su cría, uno saca lo mejor. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento dice que esa era la primicia que se le ofrecía a nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor, la primera cría era para nuestro Señor Jesucristo. El primer fruto que daba la planta era para nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primicia que quiere para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo ha elegido, por eso lo ha limpiado con su palabra, para que nosotros nazcamos de nuevo y seamos primicia para nuestro Señor Jesucristo. Seamos elegidos, seamos nosotros realmente ese pueblo santificado, ese pueblo santo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que seamos nosotros, que seamos sin mancha y sin arruga delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted conoce y sabe lo que es una primicia, así el Señor quiere que seamos nosotros, Padre, una primicia nacida del Espíritu Santo de Dios, que caminemos bajo su dirección, bajo su voluntad. Eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial nosotros, que seamos primicia para Él. Pero ¿cómo podemos ser primicia nosotros? Resistiendo la prueba, resistiendo la tentación nosotros, no entreteniéndolo para no ser seducidos nosotros, que aprendamos a resistir nosotros, que realmente nazcamos nosotros de nuevo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y seamos nosotros esa primicia agradable para nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. La pequeña meditación, el pequeño consejo que de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra ha traído para cada uno de nosotros, porque a veces nosotros estamos siendo confundidos, a veces nosotros estamos siendo engañados, a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto viene de parte de Dios? Es ahí donde nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, a dónde tenemos que ir para poder resistir, para poder estar firmes nosotros realmente, así como realmente nosotros estamos caminando por fe cada día. Nosotros sabemos que esa fe tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para caminar bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo, para presentarlo nosotros, dice la palabra del Señor, sin mancha y sin arruga, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, esforcémonos, seamos valientes nosotros, busquemos cada día más de Dios, porque sabemos que los tiempos están difíciles, los tiempos están peligrosos, sabemos que el tiempo se ha cortado, sabemos que nuestra salvación está más cerca del día que creímos. Nosotros sabemos, nosotros por la palabra que dice que nuestra salvación está más cerca que el día que creímos. Nosotros no dejamos que la tentación, que el malo, que el perverso se lo robe esa bendición, se lo robe esa corona. No dejamos nosotros, no le permitamos, nosotros tenemos que estar firmes en lo que el Señor nos ha dado para poder nosotros recibir
ese galardón que es la vida eterna. Mis queridos hermanos, seguimos esforzados, seguimos nosotros avanzando, seguimos nosotros valientes cada día ahí buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra, ese es el consejo, esa es la meditación, mis queridos hermanos, que cada día nosotros lo metamos más en Dios, que cada día meditemos más en la palabra, porque ahí está la ciencia, ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento realmente para poder resistir, para poder realmente permanecer nosotros. Es la palabra que te hace permanecer, porque la palabra es el alimento que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual. Esa es la palabra que nosotros tenemos que alimentarlo día a día para estar fortalecido. El hombre interior que vive dentro de nosotros tiene que estar lleno, tiene que estar fortalecido, no tiene que estar debilitado, porque si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos la palabra, se va a debilitar y ahí vamos a ser atraídos nosotros y seducidos por las tentaciones, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la pequeña meditación, como le digo, o consejo de parte de Dios que ha traído en esta noche nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a estar orando por la palabra y dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre bendito del cielo, soberano, Rey de gloria, Espíritu Santo, Dios compañero y el Padre eterno, Señor. Gracias por tu consejo, Padre amado, Señor.